El caso de Daniel Arizmendi López, conocido como el Mochaorejas, es uno de los más infames y aterradores en la historia criminal de México. Entre 1995 y 1998, Arizmendi y su banda llevaron a cabo una serie de secuestros que no solo aterrorizaron al país, sino que también revelaron la brutalidad con la que operaban. ¿Quién fue Daniel Arizmendi? Daniel Arizmendi era un ex policía que se convirtió en uno de los secuestradores más temidos de México. Junto con su hermano Aurelio y otros cómplices, formaron una organización criminal que se especializaba en el secuestro de empresarios, políticos y figuras de alto perfil, exigiendo enormes sumas de dinero por su liberación. Pero lo que hizo que Arizmendi se destacara en su brutalidad fue su firma distintiva. Cortaba las orejas de sus víctimas para presionar a las familias a pagar el rescate, enviándoles estas partes como prueba de que iba en serio. Los secuestros y torturas. Arizmendi y su banda eran conocidos por su meticulosidad y crueldad. Planeaban cada secuestro con gran detalle, investigando a sus víctimas y a sus familias para conocer su capacidad económica antes de actuar. Después del secuestro, mantenían a las víctimas en condiciones deplorables, amarradas y encapuchadas, en lugares remotos y vigilados constantemente. La tortura física y psicológica era parte esencial de su modus operandi. Para asegurarse de que las familias pagaran el rescate, Arizmendi ordenaba cortar una o ambas orejas de las víctimas y las enviaba junto con cartas amenazantes. Este método no solo aseguraba el pago rápido, sino que también generaba un miedo profundo en la sociedad mexicana, especialmente entre los sectores más ricos. En muchos casos, incluso después de recibir el dinero, Arizmendi y su banda no liberaban a las víctimas o las mataban para evitar ser identificados. Los testimonios de las pocas víctimas que sobrevivieron son escalofriantes, describiendo cómo eran sometidos a un tormento constante, temiendo por su vida cada segundo que pasaban en cautiverio. La caída de El Mochaorejas. El reinado de terror de Daniel Arizmendi llegó a su fin el 17 de agosto de 1998, cuando fue capturado por la Policía Federal en un operativo en Puebla. Su captura fue ampliamente cubierta por los medios, y al ser presentado ante la prensa, su semblante frío y la falta de remordimiento fueron evidentes. Durante su juicio, se revelaron detalles espeluznantes de los secuestros, las torturas y los asesinatos cometidos por él y su banda. Arizmendi fue condenado a múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes, pero el impacto de sus actos dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de México. El caso de Daniel Arizmendi es uno de los ejemplos más oscuros de la violencia que puede emerger en una sociedad, especialmente cuando se mezcla con la corrupción y la impunidad. Su historia no solo es un relato de terror por los crímenes cometidos, sino también un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México para combatir el crimen organizado y proteger a sus ciudadanos. Asimismo les presento una narración de una de las tantas víctimas de El Mochaorejas. Me llamo Raúl González, y lo que estoy por contarles es algo que nunca pensé que me sucedería. Era una mañana como cualquier otra, estaba camino a la oficina, pensando en las reuniones del día y en los pendientes que me esperaban. Pero todo cambió en un instante. De repente, una camioneta se detuvo frente a mi auto y varios hombres armados me sacaron a la fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba atado de pies y manos en la parte trasera de su vehículo. Mi corazón latía con fuerza, el miedo me invadía, pero no podía comprender lo que estaba sucediendo. Me llevaron a un lugar oscuro, sin ventanas, donde el olor a humedad se mezclaba con mi propio miedo. Me ataron a una silla y me dejaron allí durante horas, tal vez días. No podía ver nada, pero podía escuchar sus voces, frías y calculadoras, hablando sobre cuánto valdría mi vida. No lo sabía entonces, pero había caído en manos de Daniel Arizmendi, el Mochaorejas. Su reputación lo precedía, y cuando escuché su nombre, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando decidieron visitarme de nuevo. Me dijeron que habían contactado a mi familia para pedir un rescate, pero que no estaban respondiendo lo suficientemente rápido. Entonces, uno de los hombres entró con un cuchillo. No podía ver, pero escuché el sonido del metal afilado al desenvainarse. Me dijeron que tenían que enviar un mensaje más claro a mi familia, y fue en ese momento cuando Arizmendi entró en la habitación. Sin mediar palabra, ordenó que me cortaran la oreja. Sentí un dolor que nunca había experimentado, un dolor que era tanto físico como psicológico. Grité, pero mis gritos cayeron en oídos sordos. El cuchillo cortó a través de mi piel, y el dolor fue tan intenso que casi me desmayé. Lo siguiente que supe fue que mi oreja,
mi propia carne, estaba siendo metida en una bolsa de plástico, destinada a llegar a mi familia. Los días que siguieron fueron una mezcla de agonía y desesperación. Me mantenían vivo, pero el miedo de lo que podrían hacerme no me dejaba respirar. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, mi familia logró reunir el dinero del rescate. Me liberaron en un lugar remoto, dejándome con una oreja menos, pero con un alma que jamás volvería a ser la misma. Hoy, cada vez que me miro en el espejo, veo la cicatriz donde solía estar mi oreja, y recuerdo ese día con dolor. No solo por lo que me hicieron físicamente, sino por el miedo y la impotencia que sentí. Sobreviví, sí, pero la marca de lo que viví con Daniel Arismendi nunca desaparecerá.